3 claves brutales de Buda para sanar el dolor desde dentro y cambiar tu vida ahora. Era una noche oscura en la encrucijada de 2 caminos. Una niebla espesa cubría la aldea, y los murmullos de los ancianos se confundían con el viento, susurros de advertencia sobre un secreto que podría cambiarlo todo. En el corazón de esta historia, un joven llamado Mateo se topa con un anciano misterioso. Desde su mirada profunda, podría verse el peso de siglos. Este hombre, conocido por algunos como el guardián del conocimiento, escondía 3 claves, poderosas y brutales, que prometían la transformación. Con cada palabra, el aire se volvía más pesado, cargado de una electricidad palpable. Primero, reveló la clave de la aceptación. «Acepta el dolor, Mateo», exclamó, su voz resonando como un tambor en el silencio. «Es el primer paso para liberarte de sus cadenas». Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Nunca había imaginado que podría encontrar fuerza en lo que tanto había temido. La imagen de su madre, ahogada en lágrimas tras la pérdida de su padre, le atravesó la mente. ¿Sería posible que aceptar ese dolor amargo pudiera abrir una puerta a la sanación? La incertidumbre le atenazaba el estómago. La segunda clave se refería al desapego. El anciano habló de la necesidad de soltar las ataduras del pasado. «El pasado no es más que un eco, un susurro que no debe dictar tu presente», dijo, mientras las llamas de la hoguera danzaban a su alrededor. Mateo sintió una mezcla de culpa y esperanza. Pensó en sus sueños descarrilados, en cómo el rencor lo había consumido. ¿Podría realmente deshacer esos grilletes que lo mantenían prisionero? ¿Y qué pasaría con aquellos que había dejado atrás? Finalmente, la tercera clave, la más oscura de todas, fue presentada con un silencio que quedó atrapado en el aire. «La verdad puede ser cruda», advirtió el anciano, sus ojos centelleando con un fuego interno. «Tu vida cambiará cuando enfrentes la verdad que temes más. Hazlo y serás libre». Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Qué verdad estaba escondiendo? Las imágenes de secretos enterrados devoraban su mente. ¿Estaría listo para confrontar eso que tanto lo aterrorizaba? «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha eliminado sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, dale a ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El anciano sonrió levemente, como si pudiera leer los pensamientos de Mateo. Una brisa fría sopló, trayendo consigo un hedor extraño, como si el aire estuviera cargado de advertencias y verdades ocultas. Una pregunta flotaba en la mente de Mateo: ¿estaría dispuesto a pagar el precio de su sanación? Cada decisión, cada susurro del anciano, bloqueaba el camino a su futuro. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. En el eco de su corazón, Mateo escuchó un latido oscuro y profundo. ¿Podría arriesgarlo todo por un cambio que podría liberarlo? La niebla se espesó, escondiendo más secretos que nunca imaginó. Mateo se quedó parado, atrapado entre la niebla y las palabras del anciano. Cada una de las claves resonaba como un tambor en su mente, creando un caos interior que exigía respuesta. Las llamas de la hoguera parpadeaban débilmente, proyectando sombras danzantes que parecían susurrar las dudas que rondaban su cabeza. Dudó un momento, su corazón pulsaba con fuerza, enfrentándose a un dilema que nunca pensó que tendría que confrontar. El anciano lo observó fijamente, como si su mirada pudiera penetrar las murallas que Mateo había construido a lo largo de su vida. «No puedes sanar lo que no confrontas», le dijo lentamente, cada palabra cargada de un peso flagrante. «La verdad que guardas te consume, y el dolor que evitas crece en sombras. Debes decidir, seguir huyendo o enfrentarte a lo que realmente eres». Mateo tragó saliva, el nudo en su garganta se hizo más fuerte. La imagen de su madre, la tristeza en sus ojos, se confrontaba con su propia lucha. «¿Y si la verdad es demasiado dolorosa?», murmuró, la voz apenas saliendo de sus labios temblorosos. El anciano se inclinó hacia él, como si las palabras que iba a pronunciar fueran un hechizo antiguo. «La verdad puede romperte, pero también puede liberarte. Lo que sientes no es el final, sino el comienzo. Atrévete a abrir esa puerta, y el mundo será más claro».
Con esas palabras, Mateo sintió como si un rayo de luz atravesara la opaca niebla en su mente. Sabía que tenía que elegir, la comodidad de la ignorancia o el riesgo de la sanación. Pero, en ese instante de revelación, un grito desgarrador resonó a lo lejos, interrumpiendo sus pensamientos. Era un llamado cargado de urgencia y vulnerabilidad, un sonido que hacía eco en su propio dolor. Mateo se giró bruscamente hacia la dirección de donde provenía el grito, una chispa de pánico encendió su corazón. ¿Qué fue eso?, preguntó, pero el anciano solo lo miró con gravedad. La aldea guarda más secretos de los que imaginas. Es el eco de aquellos que no han encontrado su verdad. Las palabras del anciano cayeron sobre Mateo como gotas de lluvia en un desierto, pero también le produjeron miedo. El ansia de ayudar se mezclaba con el miedo a lo desconocido. ¿Podía realmente sumergirse en esa oscuridad, cuando la luz ni siquiera había iluminado su propio dolor? Sintiendo un impulso indescriptible, Mateo dio un paso hacia la niebla, como si esa bruma lo atrapara, envolviéndolo con una fuerza que prometía descubrir lo que había estado enterrado en su corazón. Sin embargo, un escalofrío helado atravesó su ser y se dio cuenta de que la verdad no solo afectaría su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. ¿Está su corazón preparado para una revelación que podría cambiarlo todo? Mateo miró de nuevo al anciano, buscando una señal, una certeza. Pero las diferencias entre el camino de la verdad y el camino del dolor comenzaban a desdibujarse. ¿A dónde conducirá este camino?, le preguntó Mateo con un susurro tembloroso. El anciano sonrió por un momento, pero su rostro luego se volvió sombrío. Ese es un camino que cada uno debe recorrer solo, hijo. Y recuerda, a veces, la búsqueda de la verdad se paga con lágrimas. Mateo sintió una presión en su pecho, una mezcla de determinación y terror. Con un último vistazo a la aldea detrás de él, se adentró en la niebla, el eco del grito resonando en su mente. Pero una sombra lo observaba desde atrás, un oscuro secreto que estaba a punto de desvelarse, escondido en las profundidades de la noche. ¿Estaba preparado para descubrir qué o quién lo acechaba? ¿O era simplemente otro eco del pasado que aún no había logrado soltar? El tiempo se acortaba mientras la niebla lo envolvía, y para Mateo, todo estaba a punto de cambiar para siempre. La niebla lo abrazó al instante, espesándose a su alrededor como un manto pesado. Cada paso que Mateo daba era un eco de su propia vulnerabilidad, y el grito se convirtió en un canto sombrío que lo instaba a avanzar. Aturdido pero decidido, continuó adentrándose, dejando atrás la seguridad de la hoguera y el anciano, quienes parecían volverse sombras a medida que profundizaba en la bruma a su alrededor. Los árboles se erguían como centinelas silenciosos, sus ramas extendidas buscando atraparlo. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando secretos que le erizaban la piel. De pronto, se detuvo. Había algo en el aire, una coincidencia de olores a quemado y moho que lo llevó a una pequeña ladera iluminada por la tenue luz de la luna. En el terreno, una figura encapuchada se erguía, casi completamente oculta en la penumbra. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza, pero el impulso de conocer la verdad fue más fuerte. Dando un paso cauteloso hacia adelante, pudo distinguir los rasgos de un rostro familiar. Era su hermana, Ana. Su expresión, normalmente llena de luz, estaba hecha de sombras, como un lienzo arrugado por el tiempo. Ana, balbuceó, pero el sonido de su voz fue tragado por la niebla. Ella se volvió hacia él, sus ojos reflejando un dolor inimaginable. Mateo, no debiste venir. Su voz era un susurro quebrado, como si hablara desde un abismo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí?, preguntó él, desesperado por encontrar respuestas. Te lo dije, la aldea guarda secretos, respondió Ana, su mirada distante. La verdad que buscamos está llena de heridas. No puedes imaginar lo que he descubierto. Mateo dio un paso más, el nudo en su garganta creció tan fuerte que le dolía. ¿Qué descubriste? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ella se adelantó, la confusión reflejada en su gesto. No lo comprenderías, Mateo. La verdad es abrir viejas heridas. No sé si lo soportarás. El eco de la voz del anciano resonó en su mente. A veces, la búsqueda de la verdad se paga con lágrimas. La incertidumbre se apoderó de él, y una oleada de miedo lo invadió. ¿Qué pasará si no puedo soportarlo? Ana extendió su mano, titubeando, mientras en la distancia un nuevo grito desgarrador rasgó el aire, llevándose consigo la certeza que tenían. Era un grito de dolor, pero también una llamada de esperanza. Las dudas fluyeron por su mente como un torrente descontrolado.
Al mismo tiempo, algo oscuro se movería en el fondo de su mente, el recuerdo de su infancia, de sus juegos, de su madre gritando nuevamente. Algo nos persigue, Mateo, murmuró su hermana, su voz un aterrorizado susurro. No estamos solos en esto. Hay un poder que quiere que guardemos silencio. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Acaso había algo más grande que su lucha personal en juego? La niebla densificada comenzó a temblar, como si el aire mismo reaccionara a la revelación inminente. Lo siento, pero, no quiero saber. Mateo se encontraba atrapado entre dos mundos, el deseo de descubrir la verdad lo llamaba, mientras el miedo lo empujaba hacia atrás. Sin embargo, antes de que pudiera retroceder, una sombra emergió de la niebla, desdibujada al principio, pero rápidamente tomó forma, revelando un rostro que Mateo nunca había visto, pero que sentía como si lo hubiera estado mirando siempre. Es hora de que el pasado te enseñe, la figura habló con un tono sereno pero firme, y una horripilante familiaridad en su voz retumbó en el pecho de Mateo. Con el corazón acelerado, Mateo entendió que había sido arrastrado a una confrontación no solo con su dolor, sino con las verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo la presión de su propia historia aplastándolo. La sombra sonrió, una sonrisa que prometía tanto dolor como liberación. Soy el eco de lo que te niegas a enfrentar. Y si continúas huyendo, nunca podrás sanar. Justo en ese momento, el aire cambió, y con él, la niebla comenzó a despejarse lentamente, revelando un camino lleno de recuerdos olvidados. Mateo supo que estaba en peligro de perderse en la oscuridad eterna, pero también en el umbral de la verdad. Mientras las sombras se movían, su respiración se hizo más pesada. ¿Podría escapar de esta verdad inimaginable o había llegado el momento de enfrentarse a sí mismo? La niebla continuaba deslizándose, y un nuevo grito de la aldea lo llamaba a la acción. ¿Podría Mateo encontrar la valentía para afrontar todo lo que había temido? Mateo sintió que el corazón se le encogía en el pecho. La niebla se disipaba a su alrededor, revelando rostros y escenas del pasado, como fragmentos de un viejo álbum de fotos que se deterioraba. La sombra que había surgido ante él se acercaba un paso más, y su figura se tornaba cada vez más clara. Era un hombre de aspecto severo, con canas y una mirada que parecía atravesar su alma. ¿Qué quieres de mí?, demandó Mateo, tratando de encontrar su voz entre la neblina de miedo y confusión que lo rodeaba. Ven, respondió la sombra con calma, extendiendo su mano hacia él. Deja que las heridas se muestren. Es el único camino hacia la sanación. Mateo vaciló. Las palabras resonaban en su cabeza, pero el eco de la advertencia de Ana acerca de lo que acechaba en la bruma lo mantenía al margen. Anhelaba entender, pero el temor a lo que podría descubrir lo mantenía en su lugar, en un limbo entre el pasado y el presente. Mateo, por favor, imploró Ana, su voz apenas un hilo. No debemos retroceder. Esto, lo que estamos viviendo, es más grande de lo que parece. Justo en ese instante, otro grito desgarrador resonó a lo lejos, mucho más cerca ahora. Provenía de la aldea. No era solo un lamento, sino un clamor de desesperación. Mateo sintió que un escalofrío helado le recorría el cuerpo, como si alguien le estuviera susurrando que algo horrible estaba ocurriendo. Escucha la voz de la aldea, dijo la sombra, la seriedad en su rostro se intensificó. Ellos también tienen secretos. El temor ha callado sus corazones, pero tú puedes ser la clave para liberarlos. ¿Y cuál es el precio de esa liberación?, preguntó Mateo, sintiendo el peso de cada palabra. ¿Qué tengo que perder? La sombra sonrió con tristeza. Todo lo que te ata a tu pasado. La sanación no es gratuita. Mateo apretó los dientes, sintiendo el nudo en su garganta. ¿Estaba preparado para perderlo todo? Desde que había decidido seguir a Ana, su vida había girado hacia un abismo de descubrimientos dolorosos. Sin embargo, no podía ignorar el grito que le atravesaba el alma. La aldea, su hogar, estaba en peligro. Dame la mano, insistió la sombra, con un tono casi paternal. Adentrémonos en la niebla juntos. Cada paso que des será una oportunidad para abrazar tu verdad. Solo así podrás cambiar el destino que les espera. Mateo miró a su hermana, atenta y ansiosa. La incertidumbre estaba dibujada en su rostro. Ella lo había traído hasta aquí, y aunque temía lo que podría encontrar, la conexión con su sangre le infundía fuerza. Se sentía como si su vida ya estuviera atada al destino de la aldea,
al grito desesperado que no podía ignorar, respiró profundamente y extendió su mano hacia la sombra, sintiendo la energía fluir entre ellos. Está bien, haré lo que sea necesario. Al hacerlo, la niebla comenzó a girar alrededor de ellos, elevándose y transformándose en visiones. Imágenes de risas infantiles, de fiestas en la plaza central, pero también de sombras aterradoras que amenazaban devorar todo a su paso. ¿Qué son estas visiones?, preguntó Mateo, su voz cargada de una mezcla de temor y determinación. Es tu vida, respondió la sombra con firmeza. Tú decides si traerás la luz o dejarás que las sombras prevalezcan. La niebla oscura comenzó a espesarse nuevamente, y el gélido grito se repitió, esta vez resonando en sus oídos como un eco de su propia desesperación. Mateo no podía esperar más, el tiempo se le escapaba en un instante, una visión más se acercó a ellos. Un hombre de rostro marcado por el dolor, su mirada desesperada reflejaba el sufrimiento de muchos. Mateo, el tiempo se agota, lo que está prohibido debe ser liberado. Mateo sintió como su corazón latía con fuerza. Sabía que no podía volver atrás. La respuesta que buscaba estaba justo frente a él, y todo su ser anhelaba la resolución, pero, cuando estaba por hacer el siguiente movimiento, la niebla se cerró de nuevo, y el grito de la aldea se tornó en un murmullo apagado. La sombra sonrió, pero había algo más en su rostro, una advertencia. Ten cuidado, susurró. La verdad puede liberar, pero también puede destruir. Estás a un paso de un abismo. Mateo, lleno de un coraje renovado, se preparó para avanzar, pero la niebla oscura se envolvía más y más, amenazando con engullirlo. Mateo, espera, gritó Ana, mientras las sombras exhalaban un grito ensordecedor. En un instante, la figura en la niebla se desvaneció, dejando solo un susurro que resonaba en el aire, la verdad te encontrará, pero estará marcada con un precio que no se puede ignorar. Ahora, Mateo se enfrentaba a la decisión más crucial de su vida. ¿Emergería de la niebla como un héroe, o se perdería entre sus propios miedos, olvidado y tragado por las sombras de su historia? El eco de aquella voz resonaba, y las dudas comenzaron a cernirse como un oscuro presagio. A medida que se adentraba más en la niebla, Mateo supo que su viaje apenas comenzaba y que las revelaciones próximas podían cambiar su vida para siempre. La niebla cerró el espacio entre Mateo y la sombra, como un manto pesado que se cernía sobre él, apretando su pecho y dificultando su respiración. Quiso gritar, pero el terror le heló la voz. Las visiones se entrelazaban y distorsionaban, convirtiendo los recuerdos en una maraña de emociones desgarradoras. Recordó el rostro de su madre, su risa, y luego, la tristeza que la consumió en sus últimos años. La imagen se desvaneció, reemplazada por sombras que arrastraban consigo a los que amaba. Mateo, escúchame, la voz de Ana lo sacó de su estado de desesperación. No te dejes llevar por el miedo. Debemos enfrentar esto juntos. Él la miró, y vio en sus ojos una chispa de determinación. Ella había estado a su lado desde el inicio de esta odisea, pero la presión de la niebla y el lamento colectivo que aún resonaba en sus oídos lo hicieron dudar de su propia fuerza. ¿Qué si al final no soy capaz de liberarlos? ¿Qué si no soy más que un fardo?, preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. Ese no es el camino que eligieron tus ancestros, respondió Ana con una firmeza que hizo eco en su interior. Cada uno de ellos enfrentó sus demonios. Tú también puedes. Mateo sintió una oleada de rabia y desconsuelo mezclándose en su interior. ¿Por qué tenía que cargar con el peso de la historia familiar? Era como si cada sombra que lo rodeaba exigiera una parte de su alma. No puedo seguir así, gritó, y su exclamación se perdió en el lamento que todavía flotaba a su alrededor a medida que la niebla se espesaba. Visiones de la aldea desmoronándose ante la furia de fuerzas inexplicables comenzaron a surgir. El suelo se quebraba, las fachadas de las casas se desmoronaban, y las risas que una vez resonaron se silenciaron en un clamor de terror. Recuerda, dijo la sombra que aún permanecía a su lado, con un tono que reverberaba en su mente. A veces hay que perder todo para renacer. La verdad te dará las respuestas que tanto buscas, pero solo si tienes el valor de abrir tu corazón al dolor. El eco de sus palabras hizo que un nudo se formara en su garganta. Con un profundo aliento, Mateo sintió que una llama de determinación empezaba a arder en su pecho. No podía permitir que las sombras ganaran, no mientras su hogar estaba en peligro. Está bien, murmuró, más para sí mismo que para Ana. Si enfrentar la verdad es lo que se necesita, lo haré. Las visiones comenzaron a estabilizarse.
Imágenes del pasado fluctuaban a su alrededor, la risa de los vecinos, abrazos, lágrimas, marchas a la plaza con banderas ondeando. Pero la oscuridad también se deslizó, figuras de personas que habían sido devoradas por su silencio. Mateo, observa, dijo la sombra, señalando una imagen en particular, una mujer de la aldea, con un collar tradicional que brillaba, cuyo rostro estaba distorsionado por la angustia. Ella guarda un secreto. Está conectada contigo. Descubrirlo será crucial. Mateo se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Podría ser esta mujer, la puerta hacia la verdad que tanto necesitaba encontrar. De repente, todo se desvaneció, y la niebla se disolvió de golpe. Mateo se encontraba de nuevo en la plaza de la aldea, rodeado por rostros familiarmente distantes, todos mirándolo con expectación. El grito colectivo ahora era un murmullo de preguntas. ¿Dónde estuviste?, le preguntaron. ¿Qué viste? Sin saber cómo responderles, sintió que el peso de la mirada de Ana se centraba intensamente sobre él. Ella, su hermana, un ancla en medio de la tormenta. Debo hablar con esa mujer, dijo Mateo, más decidido que nunca. La urgencia en su voz despertó inquietud entre los aldeanos. La sombra había planteado la primera semilla de verdad, y sabía que debía desenterrarla. Mientras él comenzaba a caminar hacia la dirección indicada por la visión, un presentimiento helado se apoderó de él. Una sombra conocida se deslizaba en la periferia de su mente, un antiguo rencor que toda la aldea parecía haber olvidado pero que ahora amenazaba con volver a cobrar vida. Esto no ha terminado, Mateo, resonó la voz de la sombra en su cabeza. La verdad no siempre es lo que parece. Con el destino de la aldea en sus manos y las sombras al acecho, Mateo se topó con una decisión inminente. Podría llevar la luz a un lugar tan oscurecido por el miedo, y justo en ese momento, un estruendo sacudió la plaza, como un eco de un antiguo sacrificio, algo profundo estaba despertando y, con ello, un nuevo peligro. En el horizonte, la niebla empezó a formarse de nuevo, y con ella, una sombra aún más oscura que las que había conocido. El abismo tiene muchos rostros, Mateo. ¿Cuál enfrentarás tú? Mateo avanzaba entre la multitud, empujado por un instinto inquebrantable que lo guiaba hacia la verdad. El murmullo de su pueblo se había convertido en un eco distante, como si el mundo entero hubiese decidido dejarlo solo en su búsqueda. La niebla a sus espaldas pareciera querer atraparlo, como un amante celoso que se niega a dejarlo marchar. Cada paso que daba se sentía pesado, como si el suelo mismo protestara contra su decisión de buscar la mujer de la visión. Su mente giraba en un vórtice de preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué secreto guardaba? El temor se apoderaba de él con cada respiración, pero la certeza de que debía actuar lo mantenía en movimiento. Al otro lado de la plaza, el conocido sombrero de paja de Doña Clara asomaba entre los rostros ansiosos de sus vecinos. Ella siempre había sido la fuente de sabiduría del pueblo, un faro de esperanza en tiempos oscuros. Mateo, la voz de Ana lo sacudió de su ensueño. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Podría ser peligroso. Es el único camino que me queda, respondió, entrecerrando los ojos en dirección a Doña Clara. No puedo vivir con miedo. Si hay una respuesta, debo encontrarla. Ana lo observó con preocupación, sin saber exactamente qué hacer. Pero había algo en la intensidad de Mateo que la convenció a seguirlo, a su lado. Juntos se acercaron a la anciana, que parecía sentir su presencia antes de que llegaran. Cuando Doña Clara se volvió, una mezcla de sorpresa y reconocimiento cruzó su rostro. Mateo, dijo, su voz rasposa y temblorosa con la carga de los años, ¿qué te trae aquí? Debo encontrar respuestas. Visiones, sombras, hay algo que debo saber. Las palabras se salieron de su boca con una urgencia incontrolable. Doña Clara lo examinó con una mirada profunda, sus ojos reflejando historias de tiempos oscuros y esperanzas marchitas. La verdad no siempre es un camino recto, muchacho. A veces, se oculta en el lugar que más tememos. ¿Dónde está la mujer de mi visión?, cuestionó Mateo, cada palabra llena de ansiedad. Ella parpadeó, como si las imágenes del pasado se desenredaran dentro de su mente. Ella es tu abuela, indicó lentamente. Una mujer que estuvo atrapada entre dos mundos. Su dolor la arrastró a las sombras, y es en esas sombras donde encontrarás lo que buscas. Mateo sintió que el aire se le escapaba. Su abuela, la historia familiar que siempre había sido un susurro en sus oídos, ahora cobró vida.
Pero mientras doña Clara hablaba, la niebla alrededor de la plaza seguía densa, pulsante como una criatura viva. No podemos quedarnos aquí, advirtió Ana, mirando hacia los límites de la plaza donde la niebla formaba espirales. Algo se está acercando. Y no será algo bueno, añadió doña Clara con un tono sombrío. La oscuridad busca a quienes tienen el poder de cambiar el destino. Si no te adelantas, el miedo podría consumirte. Las palabras de la anciana resonaron en el alma de Mateo. Nublada por la incertidumbre, la plaza comenzó a estremecerse. El temblor se sintió como un latido, y las miradas de sus vecinos se tornaron en rostros de miedo colectivo. Algo terrible se gestaba en la niebla. Era más que una sombra, era una presencia que devoraba la esperanza. Mateo miró a su hermana, y en ese instante, ambos supieron que no había vuelta atrás. Debían ir a buscar la verdad, cueste lo que cueste. Mientras la niebla se espesaba, una figura se recortó en la distancia, surgiendo de entre el vapor como un espectro. Era una mujer de largas trenzas, su rostro se asemejaba al de Mateo, y en su pecho pendía un brillante collar, el mismo que había visto en su visión. «Mateo», exclamó Ana. «¿Es ella?» Pero cuando la figura avanzó para acercarse, un grito desgarrador resonó, atravesando la niebla, y la plaza entera tembló. La mujer, al instante, se escurrió entre sombras, dejando tras de sí un eco de dolor que hacía vibrar la tierra. «No», gritó Mateo, pero ya era demasiado tarde. La niebla se cernía sobre ellos, su opacidad devorando la luz y llenando los corazones de los presentes con un terror palpable. «La verdad puede doler», susurró doña Clara. «Y el camino hacia ella es más oscuro de lo que imaginas». Mateo comprendió que debía continuar, a pesar de los peligros que lo acechaban. La búsqueda apenas comenzaba, y su destino parecía más incierto que nunca. ¿Lograría Mateo descifrar la conexión con su abuela antes de que las sombras lo consumieran por completo? En el aire flotaba la pregunta inquietante de si la verdad que buscaba sería su salvación o su perdición. El abismo lo esperaba, impaciente. El silencio se apoderó de la plaza, un silencio denso y amenazante, roto solo por el sonido sibilante de la niebla que se retorcía como serpiente ansiosa. Mateo sintió que el corazón le palpitaba en la garganta, casi atragantándolo. La figura que había creído ver se desvaneció, como un sueño que se escapa al despertar. Con cada segundo que pasaba, la incertidumbre aumentaba, y la angustia tejía una tela de araña que lo sostenía prisionero. «Debemos movernos», insistió Ana, sus ojos brillando con miedo y determinación. «Si esa mujer es realmente tu abuela, entonces debemos encontrarla». Mateo se rió, un sonido seco que no parecía suyo. «Pero ella se fue, y con el grito, parece que se llevó nuestra única pista». La niebla se engrosaba, dejando un rastro de frío en su piel. La plaza ya no era un lugar familiar. Las sombras danzaban alrededor y los rostros de sus vecinos se distorsionaban, revelando un terror compartido. Doña Clara se quedó petrificada, como si la visibilidad de la verdad la hubiera dejado sin aliento. «Mientras buscamos en el presente, las sombras del pasado no descansan», murmuró ella, agachando la cabeza. «Pero hay algo que puedes hacer, Mateo». «¿Qué hay que hacer?», preguntó él, sintiendo como si una presión invisible lo empujara hacia adelante. «Escucha bien», ella le dijo urgentemente. «Las visiones no son solo imágenes vacías. Son mensajeras. Conéctate con lo que sientes dentro. A veces, las respuestas aparecen en los lugares más oscuros». Mateo miró de nuevo hacia la niebla. Su corazón latía con fuerza, la urgencia que sentía se transformó en un grito interno. «¿Cómo puedo hacer eso?» «Medir». «Conéctate con tu dolor», aconsejó doña Clara. «Pero ten cuidado. La oscuridad puede susurrar tentaciones. No dejes que te desvíe». Al pronunciar estas palabras, la niebla pareció adoptar una forma más amenazadora, como si una voz lejana suplicara ser escuchada. Las sombras rodeaban a Mateo y Ana, cada vez más estruendosas, como un clamor de almas perdidas. Sin un segundo que perder, Mateo aprisionó las manos de su hermana y respiró hondo. «Debemos creer, Ana. Si la abuela está en algún lugar entre las sombras, entonces necesitamos escucharla». Con el aliento en los labios, cerró los ojos y empezó a concentrarse. La niebla envolvió su mente, transformándose en una corriente de recuerdos y emociones. Recordó las historias que su madre le había contado cuando era niño,
tantas veces relacionadas con su abuela. Imágenes de risas, de amor, de despedidas. Al abrir su corazón, una ola de tristeza lo invadió, un eco profundo de una conexión familiar que parecía llamar desde la oscuridad. Ana, todavía sujetando su mano, sintió la energía vibrante que surgía de él, una chispa de esperanza en medio del desasosiego. «¿Lo ves?», dijo ella suavemente. «Hay algo ahí. Dímelo». «No, hay algo más, hay algo que ella quiere decirme», Mateo murmuró entre dientes. La conexión crecía, pero con ella, un terror latente también comenzó a erguirse. Imágenes de su abuela atrapada en sombras, gritos ahogados, ojos suplicantes que parecían clamar ayuda. Sin previo aviso, la niebla se desbordó a su alrededor. Una figura emergió de las sombras, pero esta vez se veía más clara, como una imagen en un viejo retrato. Los ojos del espectro eran profundos, tristes, y el collar brillaba intensamente, iluminando su rostro con un resplandor etéreo. «Mateo», dijo la voz, resonante y llena de pesar. «Tu camino es más complicado de lo que imaginas. No estás buscando solo respuestas. ¿Qué debo hacer?», la pregunta brotó de su voz, casi un lamento. «Enfrentar tu dolor es solo el comienzo». Antes de que pudiera escuchar más, un estruendo atronador retumbó en la plaza, como un trueno anunciado que rompía su concentración. Una sombra oscura se precipitó por la niebla, un ghoul de terror que se abalanzaba sobre ellos. Mateo sintió que el pánico estallaba en su pecho. «Ana, corre», gritó mientras comprendía que esta sombra no solo venía a devorar, sino a reclamar lo que estaba a punto de descubrir. ¿Podría enfrentarse a la sombra que acechaba en su vida y en su historia familiar? El tiempo se desvanecía y el horror se acercaba. La figura oscura se abalanzó hacia ellos, sus garras afiladas brillando con una negrura vomitiva que absorbía la luz de la plaza. La niebla a su alrededor se estremecía, como si la misma naturaleza temiera a esa criatura, y el aire se volvió denso y caliente, cargado de un terror palpable. Mateo sintió que su corazón se congelaba ante la inminente amenaza. «Mateo», gritó Ana, pero su voz se ahogó entre los ecos de la niebla. El ghoul se acercaba más y más, un aullido insidioso llenando el espacio, como si quisiera devorar no solo su carne, sino también sus miedos más profundos. Mateo recordó las advertencias de doña Clara y su propio dolor. Se le ocurrió que esa sombra iracunda podía ser parte de él, una manifestación de todo lo que había enterrado, de las heridas familiares no cicatrizadas. «No. No voy a dejar que me consumes», gritó, alzándose con una determinación inesperada. Mateo cerró los ojos por un instante, y en su mente recordó las risas de su infancia, cada abrazo de su abuela, cada roce de amor familiar que había dado por sentado. La luz de esa memoria lo envolvió, se sintió más fuerte. Ana, sobrepasada por el miedo, no sabía qué hacer. Pero al ver el cambio en su hermano, algo dentro de ella también resonó. «Mateo, recuérdalo», exclamó, corriendo hacia él. «Recuerda lo que doña Clara dijo, el dolor es una herramienta, no un enemigo». «Cállate, no entiendes», le respondió él, pero el rostro de su hermana lo hizo titubear. En su mirada había una mezcla de esperanza y ruina, una fuerza que solo puede provenir de una conexión profunda. Entonces, la sombra se detuvo, balbuceando palabras inaudibles, como si se retorcía en agonía frente a ellos. Esta pausa le dio a Mateo un poco de espacio, un tiempo que sentir que su esencia no tenía que ser devorada. «Mira, Ana, hay algo en esta sombra que está atrapada. Tal vez es parte de nosotros». «¿Y si nos puede ayudar?», preguntó Ana, apretando la mano de Mateo con fuerza. Sus palabras arrojaron un rayo de luz entre la oscuridad que les rodeaba. «Eres un dolor olvidado», dijo Mateo, su voz un susurro. «Te siento, y no te voy a rechazar más. Ven, hablemos. Necesitamos hacer esto juntos». La sombra pareció dudar, como si su esencia oscura titilara entre su forma, cada parte de su ser temía el acercamiento de la luz que emanaba de Mateo y Ana. Con un grito sordo, se lanzó nuevamente, pero esta vez, Mateo permaneció plantado en su lugar. A medida que la sombra se deslizaba hacia él abrió su corazón a su propio sufrimiento, permitiendo que las imágenes de su abuelo perdido se mezclaran con recuerdos de amor. Rugió. La oscuridad titiló, y en ese momento, una lágrima surcada por la pérdida y el amor brotó de sus ojos. La sombra se detuvo. «Soy parte de ti», resonó una voz desde su interior, entrelazada con el viento. «No olvides. No solo tienes que luchar». Con cada salida de violencia en Mateo,
una chispa de luz emergía de la sombra, como si intentara liberarse de los grilletes de la oscuridad. «Tú sabes lo que hiciste», gritó, la voz del ghoul resonando en la plaza, llevándolos a un abismo oscuro. Mateo sintió que la niebla comenzaba a disolverse lentamente, y las sombras se arrastraban atrás, revelando más luz. Por un momento, se vio atrapado en un pulso de energías disonantes, donde su verdad y su miedo luchaban por salir a la superficie. «Debo aceptar lo que soy», murmuró, con fuerza renovada. «Mateo, cuidado», gritó Ana, al ver que la sombra se recomponía, un instante antes de que la niebla se oscureciera nuevamente, cubriendo osadamente sus cuerpos y la plaza. «No olvides la conexión que tenemos». La sombra, ahora una amalgama de gritos y susurros, volvió a intentar devorarlos. Estaba claro que se aferraba al pasado. Era un último recordatorio de todo lo que Mateo había tratado de dejar atrás. «Es tu dolor, Mateo, pero tú tienes el poder». Ana lo animó. Con esa afirmación retumbando en su mente, Mateo sintió que el impulso de lucha se transformaba en aceptación, pero justo antes de que pudiera reunir su energía y enfrentar lo desconocido, la sombra se lanzó hacia ellos, un furor de oscura desesperación, amenazando con consumir todo a su paso. La plaza, ahora convertida en un campo de batalla entre luz y sombra, parecía vibrar con su lucha interna. «Esto no termina aquí», resonó la voz del ghoul, y con ese eco inmenso, el terror se intensificó. Mateo comprendió que si no se inclinaba a sus raíces o no confrontaba su verdad, todos quedarían atrapados para siempre entre las sombras. El destino de su familia, su conexión, y su propia existencia pendían de un hilo. El tiempo se acababa. Mateo cerró los ojos nuevamente, y el rugido de la oscuridad se acercaba cada vez más, decidido a arrastrarlo a un abismo sin final. Tenía que hacer algo. ¿Podría liberarse a sí mismo y a su abuela en el proceso? La pregunta presionó en su mente, justo cuando el mundo se sacudió a su alrededor, y la sombra se lanzó hacia ellos con una determinación despiadada. «No puedo dejar que esto termine así», se dijo, enfrentando tanto al ghoul como a la verdad que debía aceptar. Y en ese instante, un nuevo grito irrumpió en la niebla: «Mateo, escucha. Hay otra manera». Pero, ¿era este el final o apenas el comienzo de una nueva batalla? La sombra se lanzó hacia ellos con una furia indescriptible, como un torbellino de oscuridad dispuesta a devorar todo a su paso. Mateo sintió que la niebla se espesaba aún más, volviéndose casi física a su alrededor. El aire quemaba en sus pulmones, y su corazón resonaba como un tambor en sus oídos. Ana no soltaba su mano, su fuerza le daba un hilo de esperanza, pero el terror que los rodeaba amenazaba con aplastarlos. «Mateo», gritó su hermana, y su voz lo ancló a la realidad. «Recuerda lo que somos. Recuerda nuestra familia». La mención de su familia surgió como un destello en la oscuridad. Las imágenes de sus seres queridos se agolpaban en su mente, las palabras de cariño de su abuela, las noches alegres con sus amigos. Esa era la luz que necesitaba, el fuego que debía alimentar. Pero, ¿cómo podía usarlo para hacer frente a ese ghoul que parecía alimentarse de su propio sufrimiento? «Debo enfrentarlo», pensó, haciendo su voluntad más firme. «Conéctate con el dolor», le gritó Ana, sacándolo de sus pensamientos. «No es solo un monstruo, es nuestro dolor también. Déjalo salir». Mateo se centró, sintiendo su pecho apretarse. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran solo de miedo, eran lágrimas de liberación. La sombra se acercaba, serpenteante y voraz, y, aunque el terror lo embargaba, él supo que este era el momento. «Por favor, escúchame. No hay odio aquí, solo un intento de entender», murmuró, su voz temblando. La sombra se detuvo, y en su silencio pareció vacilar. El eco resonante de su grito dejó de sonar y se convirtió en un lamento casi humano. «¿Qué quieres de mí?», resonó la voz del ghoul, con una angustia que retumbaba entre los muros de la plaza desierta. «Quiero que podamos encontrar paz. No tienes que seguir aquí, atormentándonos». Mateo respondió, sintiendo que cada palabra era una chispa de luz en un mar oscuro. Ana, con su mirada de fe, lo acompañó: «Eres parte de nosotros. No necesitas atormentarnos más. Queremos sanarte». La sombra pareció dudar, sus garras afiladas titilaban ante la luz que comenzaba a emanar de Mateo y Ana. Era un destello tenue, pero suficiente para abrir un espacio en la oscuridad. ¿Sanar? ¿Cómo? Solo soy un recuerdo olvidado.
Un dolor constante. El ghoul expresó su angustia, y por un instante, Mateo intuyó que había más en esa sombra de lo que había creído. Eres un eco de nuestro pasado, una parte que nos recuerda quiénes somos, dijo Mateo, su voz ahora más confiada. No puedes ser solo dolor. Hay amor entre nosotros, y si te das la oportunidad de irnos, también podrás irte a ti mismo. Las palabras parecieron calar hondo. La sombra tembló, y su forma se distorsionó en un vaivén entre lo oscuro y lo claro. Mateo sintió que el terreno temblaba bajo sus pies, como si el suelo mismo lo animara a continuar. Pero justo entonces, el ghoul se convulsionó con una rabia incontrolable, gritando un lamento desgarrador que reverberó a través del aire. No. No puedo. Me necesitas a mí. Sin el dolor, no sé quién soy. Mateo y Ana, aún conectados, miraron a la sombra con compasión. Puedes ser más. Puedes ser libre, dijeron al unísono, y esas palabras parecieron resonar en la profundidad de la sombra. Quiero salir, pero tengo miedo, admitió el ghoul, su voz ahora llena de vulnerabilidad. Mateo sintió un nudo en su garganta. Aquel oscuro ser le recordaba a él mismo, la lucha interna, la lucha por aceptarse. Sin embargo, antes de que pudiese responder, una ráfaga de viento helado los sacudió. La niebla volvió a arremolinarse, haciendo que la figura del ghoul retrocediera. Mateo, no, gritó Ana, pero era demasiado tarde. La sombra se volvió hacia ellos con un furor renovado, como si una tormenta se acercara a toda velocidad. No escaparás tan fácilmente. No entiendo lo que eres, pero no me dejarás ir. Mateo sintió el terror pulsar en su pecho. La sombra estaba enloqueciendo, desesperada por no dejarse llevar, y su última oportunidad de redención comenzaba a desvanecerse. ¿Comencemos de nuevo? Estamos aquí, contigo, exclamó Mateo, decidido a atravesar el muro del dolor que los separaba. La sombra, en un grito lleno de desesperación, se abalanzó nuevamente hacia ellos, su esencia oscura reviviendo toda la agonía. Mateo y Ana comprendieron que el ghoul se aferraba tanto a sus miedos como ellos a su luz. Pero en ese crisol de lucha, Mateo percibió la verdad aterradora: solo había un camino hacia la libertad, uno que requería enfrentar todo el dolor que había pasado y todo el amor que todavía lo rodeaba, y en aquel momento, algo cambió. La niebla se espesoró con la fuerza del conflicto, marcando el inicio de un nuevo desafío entre el amor y el dolor. ¿Sería suficiente la conexión entre hermanos para doblegar a esa sombra y liberarse del terror? Mateo recordó las palabras de su abuela resonando con fuerza en su mente, y supo que el final estaba más cerca de lo que pensaban, pero solo si se atrevían a dejar ir. No es solo un final. Este es solo el comienzo, gritó con determinación, enfrentándose al ghoul una vez más. En ese último instante, el mundo se oscureció mientras una pregunta aterradora flotaba en el aire: ¿podrán encontrar el camino hacia la luz, o sucumbirán en la oscuridad para siempre? Las sombras rugían a su alrededor, sus garras afiladas tentando a Mateo y Ana a rendirse. La tensión se sentía como un alambre al borde de romperse. A medida que el ghoul se abalanzaba hacia ellos, Mateo sintió que todo el dolor y la tristeza que había acumulado durante años se agolpaban en su pecho. Tenía miedo, pero más que eso, tenía una decisión que tomar. No eres solo dolor, gritó Mateo, alzando la voz para que rebotara contra las paredes de la plaza. Eres parte de nosotros. Eres un eco de lo que hemos vivido. Pero hoy, podemos liberarte. Necesitas dejar el dolor atrás. La sombra se detuvo ante esas palabras. Algo en su retorcida forma parecía vacilar, como si una luz tenue comenzara a filtrarse a través de la oscuridad. Ana, temblando de miedo pero con el corazón decidido, se aferró a la mano de su hermano y le ofreció su propia luz. Juntos, lo lograremos. No estamos solos en esto, pronunció con un aliento renovado de esperanza. Mateo sintió su esencia, su conexión con Ana. Era un hilo de amor, una cuerda que no podía romperse, que ataba su valentía a la verdad. Y entonces, en el calor de ese momento, las visiones comenzaron a desvanecerse. Imágenes de su infancia, escenas de su familia, momentos de amor que siempre había creído perdidos, llenaron su mente. Siente, ghoul. Siente que hay amor en el dolor. Gritó Mateo, cada palabra impregnada de su deseo de sanar. La sombra tembló, ahora más débil, pero todavía llena de miedo. No sé cómo dejar esto. No puedo ver. Protestó, su voz un eco desgarrador. Te mostraremos cómo.
Te abrazaremos en nuestro dolor, no huyas más. Ana chilló, y en esa conexión, un estallido de luz surgió de ellos. Un torrente de recuerdos y emociones fluyó hacia la sombra. La plaza resonó con sus risas, los abrazos cálidos, los momentos compartidos y poco a poco, la oscuridad comenzó a ceder ante su luz. La sombra dejó escapar un grito de agonía, pero no de rabia, era una súplica. Ayúdame. Necesito dejarlo ir. Mateo y Ana, aún aferrados de la mano, dieron un paso hacia la figura oscura. Tú no eres solo sombra. Eres parte de nosotros. Tienes un lugar en nuestra historia, y junto a nosotros, puedes sanar. No tienes que cargar con este dolor más. La luz que emanaba de sus corazones comenzó a formarse en un portal, mostrando una visión de esperanza, sanación, un futuro donde el dolor no dominara la existencia. La sombra miró la luz, y comprendió. Su forma tembló y comenzó a desvanecerse en un tenue resplandor. ¿Puedo ser libre?, preguntó, con voz quebrada. ¿De verdad? ¿Sin el sufrimiento siempre a mi lado? Sí. Solo tienes que dejarlo ir, insistió Mateo, su voz resonando con la fuerza de un mantre. La sombra, finalmente, adoptó la forma de una mujer, el rostro de su abuela. Perdóname, nunca quise causar más dolor. Con esas palabras, se deshizo en un torrente de luz que iluminó la plaza entera. Los aldeanos, quienes habían estado observando, sintieron el peso del sufrimiento levantarse. La niebla se disipó, dejando caer suavemente la esperanza de un nuevo amanecer. Mateo y Ana colapsaron al suelo, exhaustos pero aliviados. Lo logramos, susurró Ana, lágrimas de felicidad cayendo por sus mejillas. ¿Puedes sentirlo? La aldea está en paz. Mateo miró la plaza. Los rostros de las personas, una vez llenos de temor, ahora mostraban alegría y unión. Comenzaron a aplaudir, una sonora ovación por la valentía de un hermano y una hermana que enfrentaron las sombras. El aire se sentía ligero, lleno de posibilidades. Hoy, nuestra historia ha cambiado, dijo Mateo, su voz resonante. Hoy, elegimos la luz. Todos, juntos. Nunca más seremos definidos por nuestros miedos. La tranquilidad invadió su ser. La libertad de la sombra ahora significaba la libertad para él y su familia. Ya no cargaría el peso de su historia, ahora escribirían un nuevo capítulo, uno lleno de amor y aceptación. Mateo y Ana se abrazaron, sintiéndose más fuertes que nunca, más unidos que nunca. La aldea, reviviendo, se convertía en un símbolo de sanación, donde el dolor había perdido su poder. Al mirar hacia el horizonte, Mateo sabía que el viaje apenas comenzaba, pero esta vez, no estaría solo. La luz de la verdad siempre guiaría su camino, una nueva historia surgiría de este dolor, una historia donde el amor y la unidad prevalecerían. El destino de la aldea brillaba fresco y lleno de optimismo, y con un último suspiro lleno de alivio, Mateo sintió que el futuro era un lienzo por pintar ahora, juntos, estaban listos para abrazar la vida. ¿Y tú, estás listo para descubrir las partes de ti que también están esperando la luz? Antes de que te vayas, asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán tu vida. Tu apoyo es clave. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su camino. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante desenlace. No esperes ni un segundo más, comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos construimos una comunidad poderosa.